Y bueno, mis amigos, todo listo para un nuevo video que les adelanto va a quedar bastante interesante. Lo que les dije anoche en el video que subí esta mañana, lo grabé anoche, lo subí esta mañana. Ya íbamos a amanecer con 10.000 suscriptores y no me queda nada sino agradecerles porque cuando había dejado todo tirado he decidido retomarlo y bueno, los frutos están viéndose, que era básicamente lo que yo quería, ¿no? O sea, a mí me encanta hablar del Madrid, defenderle, rajar del Barça, lo que ustedes quieran, pero también es importante ese apoyo que ustedes me están brindando y que nunca han dejado de hacerlo. Yo creo que la decadencia que tuvo este canal fue primordialmente por el descuido que tuve yo mismo y así que bueno, es momento de asumir responsabilidades como un buen ser humano y bueno, aquí estamos ya intentando retomar ese camino que tanto disfruto porque, a ver, aquí hay mucha gente que dice que el dinero y aquí no se hace tanto dinero, al menos en un canal que no está tan grande como para uno estar aquí justificando estar horas y horas sentados grabando, editando y buscando contenido, pero lo que sí deja es una satisfacción espectacular por lo que se hace en clave Real Madrid, todo lo que uno disfruta de verdad, yo lo disfruto muchísimo. Pero bueno, no me quiero enredar mucho más, quiero que hablemos de la cobra, vamos a hablar también de del 10 del Barça, que yo no sé cuándo el Real Madrid va a poner en su sitio este sinvergüenza, le tengo un asco a este señor que no te imaginas, o sea, es capaz de inventarse algo porque le sale de allá abajo y ya, o sea, se lo inventó y ya. Y también vamos a hablar de la cobra que tiene una obsesión con Cristiano, aunque es cierto que vamos a escuchar un clip donde, bueno, le pone un poquito de precio, de valor a Chris y también vamos a ver cómo le pone en su sitio dado, porque es muy fácil ponerlo en su sitio, hablando de Cristiano, de Messi, del Barça o del Real Madrid. Les voy a pedir una sola cosa y es lo de siempre, que me acompañen hasta el final de este video y dentro de intro. Y bueno, chicos, vamos a empezar aquí con Miguel Ángel Ruiz del 10 del Barça, que repito, mira, es muy difícil, está Moy Llorons, está J. Jordi, pero mirad con los personajes que los estoy comparando y yo no creo que exista alguien tan anormal como el tal Miguel Ángel Ruiz este. Y bueno, aquí hay un hombre que también le pone en su sitio por mentir, manipular y absolutamente todas estas cosas que van de la mano del Real Madrid, porque yo no sé cuál es la finalidad con mentir, de verdad. O sea, si la gente tiene internet, la gente ya no es tan tonta como antes que se creían absolutamente cualquier cosa y la gente, pues, el madridismo ha abierto los ojos, muchachos, así de simple. Es que yo antes era de los que decía, no, no puede ser esto real. Yo era de los que me comía, yo me asumo y me meto en ese paquete de tonto porque yo me comía que el Barça de Guardiola y de todas esas épocas era muy superior al Madrid. Yo me comía ese cuento y empecé a investigar y dije, no, esto no puede ser cierto. Aquí hay algo absolutamente oscuro. Y bueno, después, años después, el caso Negreira explotó y todos entendimos. Pero vamos a darle play porque me estoy como yendo muy lejos. Es que estamos hablando de temas muy serios. Es decir, lo que has dicho no solo es falso, sino que te recuerdo que en las obras del Bernabéu, estamos hablando de cosas muy serias. En las obras del Bernabéu incluso falleció un obrero. Porque no juguemos con estas cosas. Y no digamos no sé quién es ese gordo negro ahí, pero dice es verdad. ¿Qué es verdad? ¿Dónde está eso constatado? O sea, la gente lo que no es, no mintamos a la gente. Mira, vamos a pasar el Barça no tiene la culpa, ¿eh? No, el Barça no tiene ninguna culpa de que trabajadores de las obras se murió un trabajador en el Bernabéu. Vamos a pasar también las imágenes para que la constructora, pero que la es Madrid. Una cosa. Yo lo que te pido, Miguel, es que retires la falsa acusación, bueno, ni siquiera acusación, el falso argumento de no ha muerto ningún trabajador en las obras del Bernabéu. Si es así, por favor, saca la noticia. Es falso absolutamente. No ha muerto ningún trabajador en las obras del Bernabéu, es absolutamente falso. Y creo que deslizar un dato como una muerte de una persona es bastante grave y bastante desagradable. Es absolutamente Google, falso. Yo lo vi en Google. Lo buscas en Google. Vale, pues búscalo y lo vuelves a sacar, por favor. Porque tanto que hablas de hablar de lo que se sabe y de lo que no se sabe, por favor. Si ha muerto una persona en las obras del Bernabéu, por favor, sácalo, porque es absolutamente falso. Más allá de eso, buscaré la información y la sacaré la que me llegó a mí. Y si no es cierto, me da igual. O sea, si es que es un ejemplo para que es que es increíble, ¿no? Mira, ya él se está cubriendo las espaldas. Si no es cierto, es que me da igual. Si no es cierto, es que, bueno, ya yo tiré la bomba, manipulé, mentí, engañé a la gente. Porque, repito, la gente que sigue Miguel Ángel Ruiz del 10 del Barça es una persona que no tiene la capacidad de entender y analizar ciertas situaciones de manera individual. Es decir, que no tiene esa potestad como ser humano de decir, mira, esto suena raro, yo no me voy a comer este cuento así de fácil porque tampoco soy tan anormal, ¿no? Y es lo que les digo, un tipo que viene y te dice, no, en el Bernabéu murió un obrero, porque lo leí en Google, que en Google cualquier persona literalmente puede subir una información,
porque le da la gana y que ni siquiera es capaz de, mira, voy a constatar esta información antes de hacer el ridículo. O sea, es que ya nos da una idea más o menos de lo que es el tal Miguel Ángel Ruiz este. Pero bueno, así funciona el mundo, muchachos, y tipejos como este en algún momento habrá que ponerlos en su sitio. De verdad, ojalá que el Real Madrid le ponga en su sitio y le saque todas estas cosas, porque lleva muchos años dejando cosas absolutamente lamentables y que por supuesto no son ciertas. Pasamos al siguiente video, porque es que de verdad el tipejo ese me pone pero muy enojado, sinceramente. Vamos a empezar con lo de la cobra, lo que les dije. Primero vamos a colocar el clip donde, bueno, de alguna manera reconoce el trabajo de Cristiano, pero como siempre tiene sus patinazos por ahí. Repito, es un tipo que me cae súper bien y me parece un gran creador de contenido, y pese a ser culé, es de lo más sensato que se puede encontrar en ese entorno absolutamente lamentable. Hoy Cristiano Ronaldo se convirtió en el jugador con mayor cantidad de goles en la eliminatoria del mundo del fútbol, con 40 goles, superando al Pescadito Ruiz y superando a Messi. Hoy llegó a su gol número 948 y a su gol número 143 en selecciones. Es curioso cómo Cristiano Ronaldo siempre carrea a Portugal, pues si ustedes se dan cuenta, Portugal en la historia de la Copa del Mundo del 30 al año 98 jugó 3 mundiales, y de que Cristiano Ronaldo debutó en Portugal va a jugar 6 de 6. O sea que la influencia de Cristiano Ronaldo es más grande que toda la historia de Portugal junta en los últimos 80 años. Entonces es curioso para tener en cuenta, pero los invito a nuevo stream. ¿Cómo anda el chat? ¿Qué, amigo? ¿Qué, amigo? Perdón, chicos. A ver, ¿ustedes quieren que yo me ponga objetivo? Me pongo objetivo, amigo. Yo veo mucho fútbol, es la realidad, amigo. Yo le resumo un día en un segundo. Hoy Cristiano Ronaldo. Es que es maravilloso, de verdad, y no le quedaba de otra que, bueno, reconocer lo que es. Y es que, mira, es tan sencillo como lo que llevo diciendo siempre, muchachos. El fútbol consiste en meter goles, y el tipo... Lo más importante del fútbol es meter goles, y el tipo que más goles ha metido pues tiene que ser el más importante, es que no hay de otro. Obviamente no llegan a ese punto de reconocer ese tipo de cosas, pero estamos avanzando un poquito. Vamos a pasarnos a la cremita de este video. En este caso, bueno, este hombre estaba reaccionando pues a una cuestión ahí que va relacionado con el tema del talento natural o no que tienen Messi y Cristiano, y que acaba absolutamente desquiciado. Talento natural no es Messi, es Cristiano Ronaldo. Mientras uno necesitó hormonas para crecer, el otro solo necesitó hambre de gloria. Uno fue tratado por la medicina, el otro fue tratado por la vida. A Messi lo inyectaron desde los 11 años para que pudiera alcanzar el nivel físico mínimo. Cristiano entrenó por la altura, por la altura. Como un... A ver, Cobra, que la altura también es un nivel físico, también es parte del nivel físico. O sea, la altura hace parte del físico de una persona. Un obsesionado para superar ese nivel. Saltaba más alto, corría más rápido, remataba más fuerte. No porque se lo dieron, sino porque se lo ganó. Messi tuvo todo para triunfar desde joven. Una academia de élite, un entorno perfecto y el mejor club para desarrollarse. Cristiano venía de Madeira, donde no había lujos, ni facilidades, ni tratamientos. Solo había una opción: luchar. Messi fue un proyecto cuidado. Cristiano fue un guerrero hecho a sí mismo. Mientras uno era protegido, el otro era exigido hasta el límite y no se quejaba. Solo seguía entrenando. Cristiano no fue fabricado en un laboratorio. Fue forjado con esfuerzo, críticas... ¿Pero qué dice? A Messi no fue forjado en un laboratorio, boludo. Recibió una ayuda para poder alcanzar la altura determinada, para poder ser un mejor futbolista, amigo. El talento natural no siempre... Es que acaba dándole la razón al video. Me parece increíble que acaba dándole la razón al video. Recibió una ayuda para acabar siendo mejor futbolista. Sin esa ayuda que salió de un laboratorio, probablemente Messi no hubiera acabado siendo un mejor futbolista. Que le acaba dando la razón, me parece increíble, de verdad. No es el que nace perfecto, sino el que se hace indestructible. Cristiano Ronaldo no tuvo atajos, no tuvo ayudas, solo tuvo voluntad. Y eso no se entrena, no se compra y no se inyecta. Cristiano Ronaldo, el verdadero talento natural del fútbol. Se nota que le jodió mucho, pero es una realidad, muchachos. O sea, ¿qué hubiera sido de la carrera de Messi sin el tema este hormonal? No lo sabemos. No sé si realmente esto compete puede parecer una ilegalidad o algo. Creo que no, sinceramente, no me parece. Bueno, es algo que el chico nació con pues unas características complicadas y recibió un empujoncito. Pero lo jodido de todo esto es decir lo de siempre, ¿no? Cristiano el talento de Cristiano es inferior al de Messi, además que Messi es más talentoso. Es una de las cosas que uno no acaba de entender a estas alturas de la vida, ¿no? Pero cerremos con lo de Davo y la cobra, que me pareció sencillamente brutal. Y aquí está lo que les estaba diciendo, muchachos, porque mira, aquí yo no sé, van a convulsionar muchas personas porque Davo también es argentino. Davo es más del Madrid, entre comillas, porque él dice que es del United, pero creo que le agrada un poquito más el Madrid, eso ha quedado evidenciado. Pero con el tema de Messi y Cristiano, pues yo creo que para muchos no debería haber debate porque es argentino, ¿no? Pero mira lo que siempre termina poniéndole en su sitio a la cobra. Es que es absolutamente maravilloso
de principio a fin. La gente dice se fue a Arabia Saudita. Una pregunta, ¿dónde juega el máximo goleador de aquel fútbol? En Arabia Saudita. ¿Por qué? Contando penales. Sí, contando penales. Contando penales, que por cierto, alguno importante habrá fallado Messi, es algo que siempre recuerdo yo, ¿no? Juega en Arabia Saudita, ¿no? Sí, es verdad. Bueno, ¿dónde juega, por ejemplo, un jugador que a vos siempre me dijiste que te encantaba en Barcelona, Joao Cancelo? Correcto. También juega en Arabia. ¿Dónde juega Bono? En Arabia. ¿Dónde juega Neymar? ¿Dónde jugó Neymar? En Arabia. ¿Dónde jugó Aubameyang? ¿Dónde juega? Ahora no juega más en Arabia, pero juega en Arabia. ¿Quién fue para vos el mejor 5 de Boca en los últimos años en la Copa Libertadores? Bueno, X Fernández. ¿Dónde juega ahora? En Arabia. Tu defensor central, tanto que te gustaba el Barcelona, que iba el defensor central del Barça, ídolo, que iba a ser capitán y referente. ¿Se fue del Barça a dónde? Arabia. Entonces, vos hablas mal de Arabia, vos subestimás a Arabia Saudita, creyendo que hoy es una liga mala. En realidad Arabia Saudita hoy, como lo dijo mi ídolo Cristiano Ronaldo, es una de las 5 mejores ligas del mundo. Aparte, ¿Sabés lo que pasa? Si Messi juega en Arabia, vos dirías que es un top 5. Como juega Cristiano, le bajás el precio. Es que queda absolutamente retratado y humillado, de verdad. Es que es una cosa increíble. Una de las cosas que siempre he intentado entender yo es cómo quieren quitarle mérito a absolutamente cualquier cosa que haga Cristiano. No, que si mete goles es porque los mete de penaltis, que si no mete goles es porque no sé qué. Es una cosa impresionante. Y en este caso le dice algo que es una realidad. Si Messi fuera el que estuviera en Arabia, muchachos, la que nos estuviera cayendo. Y si todo ese talento que ha terminado yendo hacia el fútbol árabe, entiendo que es un tema de dinero. Eso es algo que podemos entender fácilmente. Pero si todo ese talento hubiera terminado allá, después de que Messi diera ese paso de irse a jugar a Arabia, ¿de qué estaríamos hablando a día de hoy? Pero es muy fácil retratar a esta gente porque, repito, una de las cosas que siempre he dicho, y con esto voy a cerrar, no, ya no hay debate, definitivamente ya eso se acabó. Messi y Cristiano, pues básicamente ya no existe el debate, pero siempre están ellos instaurando el debate, como intentando certificar algo que supuestamente ellos tienen asegurado, que es que Messi es el mejor de la historia y Cristiano, pues, alguien que intentó, ni siquiera le alcanzó, ¿no? Me parece sencillamente maravilloso. Nada, esperando que hayan disfrutado de este video. Creo que más tarde sale otro, pero recordarles lo de siempre. Me van a dejar su like, suscripción. Muchísimas gracias por acompañarme. Nos vemos en un próximo video. Hoy, mañana y siempre a la Madrid. Y chao, chao.